Esta historia fue hecha por Robert, alias Overgrown Robert 18. La historia olvidada. Un lugar alejado de cualquier tipo de ciudad, en donde la distancia era tal que este lugar no se encontraba dentro de ninguna de las muchas ciudades que habían en todo el supercontinente. Aunque estuviera fuera de los parámetros de la sociedad actual, era un lugar bastante conocido por todos los artistas marciales, quienes sabían de la existencia del templo del maestro Suicho. Un artista marcial con una técnica legendaria que desafía todas las leyes de la gravedad. Era la técnica hecha para cambiar y alterar el centro de gravedad de una persona en combate. Una técnica de ataque y defensa, el legendario puño del vacío, creada por el gran maestro Suicho. Pregúntale a cualquier artista marcial y él te dirá que todas estas historias son verídicas. Después de que Silverfang decidió quedarse solo en su dojo junto a su hermano, la Asociación de Héroes ha querido reclutarlo, aunque aún no han enviado exploradores en su búsqueda. Aunque esta no era la principal razón por la cual Metal Knight, Psychos y Fubuki iban a este lugar, sino por los relatos del maestro Suicho, quien contaba una historia muy extraña sobre una criatura todopoderosa y un campo vasto de flores. Algo de sumo interés para el trío, quienes estaban cada vez más cerca de descubrir lo que pasara en el futuro. El trío llegaron a la entrada del templo que buscaban. Desde afuera de la puerta lograron escuchar lo que parecían ser quejidos de dolor que venían desde adentro del templo. Quizás se trataba de algún tipo de ataque o un monstruo que había entrado al dojo. Metal Knight derribó la puerta y enseguida entraron tanto Fubuki como Psychos, apuntando con sus manos hacia el frente, pero no había ningún monstruo o accidente dentro del dojo, solo se podía ver a Suiryu con varias agujas hipodérmicas. ¿Quiénes son? Ah, a ti te conozco, eres un héroe clase S, dijo Suiryu señalando a Metal Knight. Claro, disculpa por destruir tu puerta así. Suponíamos que había algún tipo de monstruo dentro, le dijo Metal Knight disculpándose. No importa, de todas formas quería, ouch. Gritó Suiryu en cuanto la persona que estaba a su espalda le quitó de golpe una de las agujas. Ya, no seas un bebé. Es tu culpa por buscar pelea en donde no debes, le recriminó Suiko, saliendo de su espalda y notando a los recién llegados. Sean bienvenidos, ¿buscan algo? ¿Necesitan ayuda? Les preguntó Suiko con una sonrisa. No, en realidad queríamos saber en dónde se encuentra el maestro Suicho, le respondió Fubuki. Ah, es una lástima. El maestro Suicho murió hace 2 años, lo siento, le informó Suiko algo triste. Oh, lo sentimos. Supongo que nuestros planes se frustraron, dijo Fubuki algo decepcionada. Suiryu miró con atención a las 2 hermosas espers que tenía frente a él con mucha atención. Alguien como él tenía muchos talentos a su disposición, como ser un gran artista marcial o un Casanova experto. Sin preocupación o vacilo alguno, se levantó del cojín que había en el centro del lugar y se acercó con aires de confianza a ambas psíquicas, quienes miraban confundidas las expresiones que hacía el artista marcial para atraerlas a su red. Oigan chicas, ustedes sí que son muy lindas. ¿Qué es lo que necesitan? Les preguntó Suiryu con un tono más grave en su voz. Suiko le quitó otra de las agujas, provocando que Suiryu gritara de dolor. ¡Ay! ¿Qué crees que estás haciendo? Le preguntó Suiryu molesto. Deja de molestar, te fuiste de aquí durante varios años solo para seguir tu vida de mujeriego y ganar dinero luchando. Ni siquiera llegaste al funeral del abuelo Suicho, sí que eres un desconsiderado, le recriminó Suiko molesta. Espera, abuelo. ¿Ustedes son nietos del maestro Suicho? Les preguntó Fubuki interesada. Sí, así es. Mi hermano y yo somos nietos de nuestro abuelo, que es el maestro Suicho. Él nos entrenó desde que éramos niños para que domináramos su técnica. Yo siempre me lo tomé en serio, pero cierta persona prefería espiar a las niñas en los vestidores en lugar de entrenar, le respondió Suiko mirando con fastidio a su hermano. Ay, te odio, dijo Suiryu deprimido por el fracaso en sus planes de conquista. De todas formas, no creo que el maestro Suicho no hubiera aceptado entrar a la Asociación de Héroes. Era bastante terco y malhumorado, así que lo más seguro es que hubiera rechazado su oferta. Siento que vinieran hasta aquí por nada, les dijo Suiko apenada. Bueno, no hemos venido para convencerlo a que se una a la Asociación de Héroes, sino para preguntarle sobre una leyenda que solía contar a los artistas marciales, les explicó Metal Knight. Oh, así que vienen por eso. Sí, muchas personas han venido para escuchar esa historia.
Él nos la contó a nosotros, así que podríamos contárselas si gustan, les informó Suiko con una sonrisa. Así que, ¿necesitan algo más? ¿Un té? ¿O quizás un masaje? Se dar unos muy buenos, le propuso Suiryu a Chicos, quien estaba algo incómoda con la situación. No, solo cuéntenos la historia, le respondió Chicos con seriedad. Bien, supongo que sois de las difíciles. Tendré que esforzarme un poco más, dijo Suiryu con una sonrisa de confianza. Suiko volvió a quitarle una de las agujas a su hermano, quien nuevamente gritó de dolor. ¿Podrías dejar de hacer eso? Lo haré hasta que te comportes. Ahora ve por unos cojines para las señoritas y les contaremos la historia aquí en el centro del dojo. Si es que aún te la sabes, le dijo Suiko molesta. Claro que aún la sé. El abuelo la contaba en cada comida y no nos dejaba levantarnos de la mesa hasta que la terminara. Ese viejo era todo un caso. Ella le quitó otra aguja. ¡Ouch, ouch! Ya deja de hacerlo. Le gritó Suiryu adolorido. Entonces ve por los cojines, y apresúrate que después tenemos que hacer el almuerzo, le ordenó Suiko. Ella parece mandar a su hermano como le plazca, se parece mucho a Tatsumaki, pensó Fubuki al ver cómo ella mandaba a su hermano. Suiryu llegó con 3 cojines más, 2 para las amigas Espers y 1 para él, ya que supuso que evidentemente Metal Knick no se sentaría en el suelo. Todos formaron un círculo en el centro del dojo, mientras Suiko encendía una vela que colocó en el centro de todos, preparada para comenzar a contar la historia que su abuelo les había relatado. Fueron docenas, no, cientos de años atrás, cuando la Tierra era un lugar recién habitable. Todo comenzó cuando nuestro mundo empezaba a ser habitado por nosotros, los humanos. Éramos los llamados hombres de las cavernas, muy poco evolucionados a comparación de ahora. Simples simios que apenas si podían tener ideas o pensamientos concretos para solucionar un problema. Lo más probable es que como especie hubiéramos muerto dentro de poco. Después de todo, habían muchos otros animales que perfectamente querían y podían cazarnos para convertirnos en sus cenas. Éramos el eslabón más bajo en la cadena alimenticia, no éramos los más fuertes, los más rápidos o los que más volaban. Pero a comparación de las prehistóricas criaturas que habitaban en ese entonces, nosotros éramos mucho más inteligentes, y eso nos daba la ventaja en la carrera por la supervivencia. Grandes bestias primitivas como lo fueron el Smilodon, todas ellas fueron superadas gracias a la capacidad de inteligencia del hombre, y sus respectivas herramientas que usaban para cazar, como lanzas o piedras afiladas. Sin embargo, a pesar de todos la superioridad en la cadena alimenticia, eso no sería suficiente para nuestra supervivencia a largo plazo, en donde tarde o temprano, una criatura o elemento natural terminaría por extinguir a la especie sin posibilidad de evitarlo. Y esos cambios desastrosos comenzaron a llegar durante la Edad de Hielo, donde el cambio climático terminó por arrinconar a los prehistóricos humanos. Sin embargo, en cuanto la humanidad parecía que iba a llegar a su fin, todo se iluminó, y el cambio del clima llevó a la Tierra a lo que hoy en día se le conoce como era de cambio. Lo cual se define cuando una época o momento histórico tiene un giro abrupto en algún aspecto. Y hace miles de años, esto fue así. El fin de la era glaciar fue la presentación de la llegada de él. Una criatura con una forma física que los humanos hasta ese momento nunca habían visto. Pero que a día de hoy, podríamos decir que era una marioneta hecha de carne y huesos de color negro. Una criatura gigantesca llegó a la Tierra, y tuvo contacto con los primeros humanos, que miraron con asombro y terror a esa bestia desconocida, que sus cerebros eran incapaces de comprender. Aquella criatura miró como aquellos simios lo veían con asombro y terror, no eran más que seres de poca mente, que apenas si podían procesar la llegada de un ser de su calibre, algo que viaja de universo a universo para hacer lo que quisiera, ya fuera destruirlos, o crearlo. Y así fue, como aquella criatura conocida como Dios arregló el universo en el que la humanidad estaba recién naciendo, para así darle el balance que merece, y el regalo del saber a sus habitantes. Lo primero que hizo, fue darle un límite a todos los seres vivos dentro de este universo. Para que perdurara su cordura como seres vivos, y se mantuvieran sus vidas estables y sin errores. La restricción de cada ser vivo a cuánto puede crecer, algo que se le llamó limitador. Y así, el llamado Dios ayudó al universo para que se mantuviera en una balanza que lo mantendría estable y sin errores.
además de darle un regalo muy importante a los humanos, y eso fue la capacidad de controlar su propio ambiente, todo gracias a su intelecto superior sobre otras especies. La deidad abandonó la Tierra, y ese universo en concreto para regalar su gracia a otros, dejando a la humanidad a su suerte, para que ellos mismos evolucionaran por el camino correcto. Después de miles de años de evolución, los seres humanos entendieron una cosa. Y es que aquella deidad era un peligro para ellos. Si algún día regresaba, entonces había una posibilidad en que no estuviera contento al verlo, y que intentaría asesinarlos. Y es por eso que los humanos empezaron a crear algo a lo que llamaron el sello. Un artefacto hecho de un material que no se ha vuelto a ver desde hace miles de años, bendecido con lo que se creía era la misma gracia de aquel dios. Esto lo crearon con el fin de mantener a ese ser alejado lo más posible de su mundo, y de la civilización que habían levantado después de tantos años de esfuerzo. Y cuando llegó la hora de usarlo, parecía haber funcionado. Nuevamente la criatura llegó a la Tierra, aterrizando sobre un país y destruyéndolo al momento. Aquella deidad vio como los seres, a quienes les dio el regalo de la vida, el regalo de tener un universo en donde vivir, lo habían convertido en una viva imagen de lo que ellos querían, y no en lo que debían. Dios extendió su mano y 3 esferas de energía se formaron en la palma de su mano, las cuales tomaron rumbos diferentes y formaron a 3 nuevos seres dentro de este mundo. A estos 3 se les conoció como los últimos. Seres dotados de una pequeña parte del poder de Dios, quien los creó para mantener el balance en este mundo tan desastroso. Después de eso, Dios abandonó el planeta, y al universo. Uno de ellos, tomó como representación al bien. Y ese fue un ser humano ordinario, a quien se le otorgó el regalo de una vida más longeva cuando apenas era un niño, notó como su cuerpo envejecía de manera mucho más lenta. Y este hombre, se convirtió en un héroe. El otro que recibió este regalo, también era un ser humano ordinario, que recibió el regalo de la longevidad y un aumento en su poder. Sin embargo, todo el poder que recibió lo embriagó en la epifanía de quién era, quién debía ser y quién quería ser. Fue conocido como la representación de la oscuridad y el mal. Dejó de ser un hombre, no era un monstruo o un demonio, sino una especie de creación fallida de Dios. Este sujeto, se convirtió en el líder de una aldea ninja, formada a base a su propio poder. El último en recibir el poder de Dios, directamente no pudo soportarlo. Y se corrompió en una bestia semejante a él, la cual se perdió con el tiempo y nunca fue vista otra vez. Todo esto sucedió, al menos 200 años antes de que ocurriera la segunda era de cambio. La segunda era de cambio, fue la destrucción completa del planeta a como se conocía. Hace ya 2 siglos, la humanidad se vio envuelta en una guerra entre todos los países y gobiernos del mundo, todo para conseguir los recursos limitados y la misma tierra. La población mundial disminuyó considerablemente, hasta el punto en que los humanos dejaron de atacarse entre ellos y tomaron como principal prioridad preservarse a sí mismo y unificar sus lenguas, así como compartir sus recursos, así estableciendo un gobierno mundial. Aún así, en consecuencia de la guerra la Tierra sufrió muchos daños y cambios. La Tierra se erosionó, aumento en la toxicidad, cambios climáticos catastróficos y un aumento en el nivel del mar que terminó por destruir grandes extensiones de nuestro planeta, obligando a los humanos a abandonar los continentes que conocíamos y migrando a este supercontinente. Todos estos cambios dejaron como resultado la pérdida del sello, el cual nunca volvió a ser visto, al igual que los 3 seres creados por Dios, quienes se creían muertos por los efectos de la guerra, pero en realidad habían tomado nuevas identidades. Mientras que el tercero seguía sin aparecer, los otros 2 tomaron nuevas vidas, pero sus caminos volvieron a cruzarse. La fuerza del bien, también conocido como Blast, y la representación de la oscuridad, un ser sin nombre al que solo se le conoce como ese hombre. Ambos entraron en una batalla a muerte hace 15 años, una batalla que duró más de un día entero. Fueron horas y horas, días y días de combate entre ambos seres, quienes se sobreponían al otro como sus enemigos naturales. El resultado del enfrentamiento dejó a Blast como el ganador, y a ese hombre como el perdedor. Ambos estuvieron vivos durante 300 años hasta que tuvieron su enfrentamiento, uno que marcó el final del mal durante otros 15 años. Ninguno de los 3 supo jamás cómo consiguió su poder extraordinario, pero sabían que fue un regalo de alguien más.
Desde entonces, no han habido avistamientos de ese llamado Dios o al último ser al que le entregó su poder, pero se tiene casi por seguro que alguna vez volverá. Los hermanos terminaron de contar aquella historia que les decía su abuelo cuando eran niños. La vela que había entre ellos se apagó al momento en que sus labios dejaron de hablar, y un silencio se apoderó del dojo unos segundos. Así que, ¿dices que Blast es una creación de Dios?, le preguntó Fubuki confundida. Según la historia de nuestro abuelo, tanto Blast como alguien que se le conoce como ese hombre, recibieron un poder divino, pero cada uno de ellos lo tomó de maneras diferentes, le respondió Suiko. No, no lo creería. No tiene ningún sentido que Blast no hubiera dicho algo. Él no debería saber todo lo que pasó hace años, le preguntó Psicos confundida. Es porque Blast supuestamente había tomado el poder de la manera correcta. Él se acostumbró a los cambios y olvidó todo su pasado, simplemente era una persona normal que tenía como misión encargarse de los malos, le respondió Suiryu desinteresado. La verdad, él no creía en las palabras de su abuelo. Tampoco tengo registro de nadie que se haga llamar ese hombre. En todos los años que llevo encontrándome con monstruos extraños, jamás he oído de algo así, agregó Metal Knight. ¿Qué hay de ti, Psicos? ¿Lograste recordar algo?, le preguntó Fubuki a su amiga. No, no realmente. Solo cosas vagas, pero nada importante, le respondió ella apenada. ¿Recordar? ¿Escuchar la historia era algo relacionado con un tratamiento médico?, les preguntó Suiryu confundido. No, lo que pasa es que, bueno, es una historia bastante larga de contar. Pero les puedo resumir en que mi amiga vio el futuro, y no fue algo lindo. Lo único que recuerda, es una criatura, un campo de flores y un conocido mío en el mismo lugar. Creímos que con este relato podría recordar un poco más, pero no pudimos lograrlo, les explicó Fubuki. ¿Dijiste un campo de flores?, le preguntó Suiko algo nerviosa. Sí, así es, ¿por qué?, le preguntó Fubuki. Nuestro abuelo dijo, que todos los que no siguieran las leyes de Dios, quedarían atrapados en un campo de flores. Era algo así como el infierno donde eran llevados todos los que se atrevían a desafiarlo, les informó Suiko algo nerviosa. Ella sí creía en la palabra de su abuelo. Creo que la historia es muy fantasiosa. No deberíamos tomarla como un hecho 100% verídico, pero sí como una base. Así que tengo otra pregunta, ¿dónde está el sello?, les preguntó Metal Knight con seriedad. ¿El sello? En verdad el abuelo solo dijo que estaba perdido, no dijo nada sobre una ubicación exacta, le respondió Suiko. Entonces tendremos que ver si la historia es real, dijo Metal Knight levantándose del lugar. ¿A qué te refieres con eso?, le preguntó Fubuki confundida. ¿A qué iremos a los continentes destruidos? Eso es todo. Buscaremos un poco y si logramos encontrar algo habrá sido una misión exitosa. De lo contrario solo será un pequeño retraso, les explicó Metal Knight. Fubuki se quedó en silencio durante unos segundos, pensando en lo que le estaba proponiendo este héroe. Después de todo, desde la escuela les habían enseñado que la existencia de cualquier tipo de forma de vida era imposible. Está bien, vamos, dijo Fubuki levantándose, junto a Psicos. Esperen un momento. Yo también quisiera ir, les dijo Suiko levantándose. ¿Es en serio?, le preguntó Metal Knight confundido. Por supuesto. Siempre creí en las palabras de mi abuelo, todos le decían loco por contar esas historias, y quiero demostrar que sí son ciertas. Así que yo también iré, les dijo Suiko decidida. ¿Tú también irás?, preguntó Psicos mirando a Suiryu. Yo. Bueno, Suiryu miró tanto a su hermana como a los demás quienes lo veían con atención. Quizás sería su oportunidad para quedar bien frente a aquellas dos hermosas chicas que estaban frente a él. Claro, yo también voy. Después de todo alguien tiene que cuidar a mi hermanita, dijo Suiryu decidido. ¿De qué estás hablando? Soy más fuerte que tú, le recordó Suiko. Por supuesto que no. ¿Y cómo los llevaremos? Ellos no vuelan, preguntó Psicos. Yo puedo llevarlos en mi espalda, el dron Metal Knight está hecho para resistir toneladas de peso, unos simples kilogramos no harán gran diferencia. Además llamé a otros drones por si acaso, les explicó Metal Knight. Entonces vayamos, gritó Suiryu cerrando su puño emocionado. Suiko aprovechó la situación de su hermano para terminar de quitarle todas las agujas en un instante. Su hermano sin falta gritó de dolor, pero lo disimuló un poco para evitar quedar mal.
Por cierto, no lo he preguntado, pero, ¿qué fue lo que te pasó, Suiryu? Según los registros de la Asociación de Héroes, eres un gran artista marcial que derrotó a los monstruos que llegaron al torneo de la super lucha de este año. ¿Qué fue lo que pasó? Le preguntó Metal Knick con curiosidad. Me atacó un monstruo, respondió Suiryu bajando la cabeza. ¿Un monstruo? Pensé que te alejabas de esas cosas y solo pensabas en vivir una vida despreocupada, le cuestionó Metal Knight. No, yo estaba buscando el dojo del maestro Silverfang para pedir indicaciones, pero cerca de ahí me lo topé a él. Era un ser humano, sin dudas, pero su poder era el de un auténtico monstruo. En cuanto se lanzó sobre mí y entramos en combate, repelió, redirigió y anuló todos mis ataques. Estaba muy confiado de mi fuerza física, pero su técnica era superior a la mía. Podía contraatacarme entre cualquiera de mis ataques, y usaba mi propia fuerza para duplicarlo, atacando zonas vitales. Un monstruo común y corriente suele usar solo su fuerza para combatir, pero él usaba técnica para tener la ventaja sobre mí. ¿Es alguien muy peligroso? Me pregunto si la Asociación de Héroes lo está buscando, les pregunto Suiryu. ¿Puedes describirlo? Le pregunto Psicos intrigada. Era joven, casi de mi edad o un poco más joven, tenía el cabello blanco y una mirada bastante aterradora, le respondió Suiryu. Conozco esos rasgos, debe tratarse de Garou. Si él volvió, Psicos miró bastante nerviosa a Fubuki, quien estaba igualmente algo inquieta. Tranquila. Seguro Saitama o mi hermana pueden encargarse por sí mismos, ellos dos pueden derrotar a Garou si se sale de control. Por ahora deberíamos cada quien concentrarnos en nuestros objetivos. Aunque no estoy muy segura de ir a ese lugar que Metal Knick dice, si es una forma de acercarnos a saber todo el futuro que viste, entonces debemos de ir lo antes posible, le dijo Fubuki decidida. Entonces vayamos. Gritó Suiko emocionada. Ciudad Q, supermercado. Entonces usted y Tornado ya son oficialmente una pareja. Le preguntó Genos a su maestro. Claro, se podría decir que sí. Es algo raro pensar en que ahora tengo una novia, le respondió Saitama, metiendo un cereal en la carreta. Eso significa que el plan que ideamos salió bien. Me da mucho gusto que así sea, Sensei. ¿Y cómo se siente ahora? Le preguntó Genos intrigado. Pues, me he sentido bien. Ella es diferente a hace unos meses cuando intentaba matarme, es más amable a su manera y suele ser algo dulce conmigo. Ella es bastante genial, me siento feliz, le respondió Saitama tomando unos cartones de leche. Estoy muy feliz de que usted lo esté, Sensei. Dijo Genos en voz alta. El Kyborg siguió acompañando a su maestro mientras hacía las compras, no quería decir nada en realidad, no tenía la intención de interrumpir la misión tan importante de su sensei en elegir cuál de las manzanas se veía mejor. Pero aunque no quisiera decírselo directamente, en verdad sentía que había cumplido su labor como discípulo a la perfección. Había visto a su maestro desde hace mucho tiempo, como no expresaba ningún tipo de emoción todo el tiempo, le era algo deprimente verlo así. Pero ahora, incluso cuando hacía algo tan cotidiano como hacer las compras, su maestro mantenía una leve sonrisa en su rostro con el simple hecho de hablar sobre la mujer que lo había mandado a volar más de una vez. Ahora sabía que todas esas diferencias que tenía con la Esper no importaban en lo más mínimo, estaría dispuesto a suplicar perdón de rodillas si así lograba que la relación de su maestro y Tornado continuara así, con ambos felices en una relación. Oye Genos, dijo Saitama llamando la atención de su discípulo. Sí, Sensei. Necesito que me traigas un pequeño bote de helado de fresa, se me olvidó por completo, le pidió Saitama rascando su mejilla. Pensé que no le gustaba el helado, Sensei, mencionó Genos confundido. Oh, no es para mí. Tatsumaki me pidió que le trajera uno, le aclaró Saitama. Está bien, Sensei, dijo Genos dándose la vuelta para ir a por su objetivo. Genos fue a por el helado que su maestro le encargó y volvió de inmediato. Al encontrarse de nuevo con él notó que Saitama estaba viendo fijamente unos brócolis en un estante. Sensei, aquí está el helado. ¿Pasa algo? Le preguntó Genos confundido. No, no es nada, Genos, solo estuve pensando un poco en todo esto ahora que me lo recordaste, le dijo Saitama tomando uno de los brócolis y metiéndolo en la carreta. ¿En qué estuvo pensando exactamente, Sensei? Le preguntó Genos algo preocupado. Bueno, ella y yo somos novios, ¿no? Así que las personas lo van a descubrir.
pero quizás yo pueda causarle problemas por culpa de mi imagen, le respondió Saitama avanzando por los pasillos. No comprendo del todo a qué se refiere Sensei. ¿Dice que teme que los critiquen por estar juntos?, le preguntó Genos. No, es solo que no quiero causarle problemas por culpa de quien todos dicen que soy. Después de lo que pasó en la ciudad J, todos me insultan y me tachan de un tramposo. Ayer un mocoso nos habló a Tatsumaki y a mí intento provocarla diciéndole todo lo que dicen de mí. No quiero traer todo eso a ella, le explicó Saitama tomando una bolsa de pan y metiéndola en la carreta. Sensei, usted sabe que si alguien se atrevió a insultarlo, incluso si se trata de un chico, tiene que entender por qué hay que respetar a Saitama Sensei. Dígame quién se atrevió a insultarlo y haré que le pida disculpas de rodillas, le pidió Genos molesto. No, no importa. De todas formas es cierto, todos la ven a ella como una gran heroína de clase S, y a mí como un bastardo tramposo que llegó hasta aquí robándole el crédito a todos. No tengo demasiado dinero y tampoco soy muy guapo. Me pregunto cuánto durará esto, le dijo Saitama con un tono más decaído. Sensei, yo puedo asegurarle que Tornado no tiene ninguno de esos erróneos pensamientos sobre usted. Se lo aseguro, le dijo Genos bastante seguro. No te preocupes Genos, no creo que ella sea como todos esos sujetos con tanto tiempo libre. Solo no me gustaría traer mis problemas a ella, es todo, le respondió Saitama dándole una sonrisa. Discípulo y maestro llegaron al complejo de la ciudad Q, en donde se despidieron. Genos miró a su maestro entrar despreocupado, entrar a su habitación para después empezar a caminar en dirección a su propia habitación. Aunque no estaba satisfecho con los pensamientos de su maestro, estaba dispuesto a hacer lo que fuese para alegrarlo. Sin embargo, los pensamientos de Genos se vieron interrumpidos por el sonido de su celular, el cual recibió un mensaje. Bien, los cazadores ya tienen los datos de los servidores que conseguimos. Es hora de descubrir cuál es esta organización. El dios roto, niebla espesa, era todo lo que se distinguía en el camino de los 5 aventureros que llegaban a tierra desconocida, los lugares destruidos por las guerras ocasionadas gracias al egocentrismo y egoísmo del hombre. De no ser por la existencia de este supercontinente, la humanidad se habría extinguido hace ya mucho tiempo. Pero aun con todos sus nuevos cambios, no podían deshacer el terrible pasado que había a sus espaldas. El ambiente comenzó a volverse tóxico, todo debido a los restos de radiación que habían en el aire, dificultando la llegada de los 5 visitantes. Aun con todo esto, no iban a retroceder. Usando sus poderes psíquicos, tanto Fubuki como Psicos crearon capas que funcionaban como escudos a su alrededor y también en Suiryu y Suiko para que el ambiente no les afectara. Lo que vieron al traspasar la espesa niebla era todo un espectáculo visual. A pesar de ser aún mediodía, todo el lugar estaba oscurecido, como si fuera de noche. Lo que solían ser edificios, torres, puentes, grandes estatuas, ahora todo estaba hecho escombros que estaban a la altura de una montaña, aunque no fuera visible a simple vista, debido a que el nivel del mar había aumentado, y todo el suelo estaba lleno de agua. Sin embargo, había una estructura que destacaba entre toda la devastación, y eso era lo que parecía ser una gigantesca esfera hecha de carne que se podía ver no muy lejos de ahí. Los análisis de Metal Knight mostraron algo que emanaba una cantidad grotesca de energía, algo que sin dudas era muy poderoso y no podía pasarse por alto. El héroe y el resto fueron directo a esa señal, la cual los llevaba directo a la gigantesca esfera de carne. Todos se acercaron lo más posible y aterrizaron a unas cuantas docenas de metros del lugar que tanto llamaba la atención. Notaron de inmediato que había una cantidad bastante alta de monstruos, los cuales eran bastante tímidos y escapaban en cuanto los veían. En cuanto pusieron sus pies en la superficie, estos se mojaron debido a que todo el suelo estaba inundado. No había ni siquiera un pequeño tramo de superficie que no tuviera agua que llegara mínimo en la planta del pie. Tenemos que movernos. Hay una fuente de energía muy alta por ese lugar. Y mejor hagámoslo rápido, incluso con la protección de Blizzardo Felicicos, sus cuerpos podrían verse afectados por la radiación. Lo mismo va para ustedes dos, les recordó Metal Knight con seriedad. Si dices que hay una gran cantidad de energía, entonces debe ser el lugar correcto. Vamos de una vez, dijo Fubuki con seriedad, adelantándose a la esfera gigante. Ella parece bastante seria, ¿por qué le importa tanto saber esto?
Se preguntó Chicos para sí misma mientras seguía a su amiga, junto a todos los demás. Lento pero seguro. Esa era la definición del pensamiento mutuo que había entre todos los presentes, viendo como una gran cantidad de monstruos los observaban desde las sombras, aunque estos no eran monstruos comunes, sino criaturas mutadas por todos los cambios en el ambiente de esta parte del planeta. El agua comenzó a elevarse más, poco a poco empezaba a llegarles a las rodillas, pero aún con todo esto no había ningún tipo de contratiempo en su llegada a lo que era aquella gigantesca esfera hecha de carne, la cual tenía un color gris, aunque parecía que realmente estaba hecha de órganos y otras cosas. Parece una forma de vida, pero hay algo extraño, mencionó Metal Knight ya cerca de la gigantesca esfera. ¿Qué cosa? Le preguntó Fubuki confundida. La señal de energía desapareció. Estaba justo en este lugar, pero tal parece que ya no hay nada, tampoco es esta cosa de carne, debe ser algo más, le respondió Metal Knight tratando de ignorar todo. No puedo creerlo, ¿qué es este lugar? ¿Las historias del abuelo serán reales? Se preguntó Suiko asombrada por lo que veía. Yo espero que no, esas historias no me ayudaban a dormir cuando éramos niños, le dijo Suiryu, sin despegar su mirada un segundo de la esfera de carne gigante frente a ellos. Espera, pero si nuestro abuelo no mentía, entonces no significa que él debería de estar por aquí. Le preguntó Suiko a su hermano. Suiryu solo le respondió levantando los hombros, en verdad esto era algo que nunca había visto y que sus ojos apenas podían procesar. Estaba frente a lo que solía ser la sociedad humana, ver cómo sus propios actos los llevaron hasta este punto, y pensar en cuántas personas murieron por esto, era algo inquietante. En cuanto se acercaron lo suficiente a la gigantesca esfera de carne, Metal Knight apuntó con sus armas a él, disparando una ráfaga de misiles mucho más potentes que los que había usado contra el meteorito de la ciudad Z. Los misiles impactaron de lleno contra aquella extraña estructura, la cual se abrió en una pequeña parte, que dejaba expuesto el interior de la esfera. Estaba casi completamente vacía, a excepción de un objeto circular que se encontraba en el centro de la esfera, sujetado por distintas extensiones del compuesto de la esfera. Metal Knight presionó un botón que había en la muñeca del dron, todo para que un grupo de 5 drones Metal Knight también llegaran a la escena. Haberlos traído consigo y dejarlos en espera a las afueras de la niebla había sido una buena decisión, ya que necesitaba de todo el poder de fuego necesario para abrir la esfera por completo. Todos los drones lanzaron su armamento contra la gigantesca esfera de carne, la cual empezaba a sucumbir ante el intenso fuego que terminó por abrirle un gran agujero, permitiendo que Metal Knight entrara para tomar aquella cosa que había dentro. Al entrar entre la viscosidad del lugar, y tomar aquel circular objeto, notó de inmediato que se trataba de algo que nunca había visto. Estaba hecho de un material desconocido, uno que nunca había visto o del que se tuviera registro histórico alguno. Además tenía unos símbolos en una lengua desconocida, una lengua de la cual tampoco existía registro. Metal Knight salió con lo que tenía la idea que era el sello de la historia que Suicho solía decir. Todos miraban con atención aquel misterioso objeto y se acercaron para comprobar. Eso parece, ¿qué es eso? ¿Qué dice? Preguntó Suiryu confundido. Está escrito en un extraño idioma. Pero tiene características que nunca había visto, creo que lo mejor sería irnos de aquí para investigar a fondo, sugirió Metal Knight. Siempre supe que mi abuelo no era un loco sin remedio. Sus locas historias eran reales después de todo, dijo Suiko algo emocionada. Aún no sabemos qué es, quizás sea ese extraño sello del cual hablaba, pero aún no sabemos nada al respecto, mencionó Fubuki. Todos y cada uno de ellos hablaban sobre lo que podía, o lo que debía ser aquel extraño artefacto en sus manos. Todos hablaban casi despreocupadamente, ignorando todo lo que pasaba a su alrededor, o quienes se acercaban a ellos. Fue en ese momento, que la señal de alta energía que detectó Metal Knight volvió a encenderse. Y un fuerte viento se sintió a sus espaldas, un viento que levantó el agua por los cielos como si de un tsunami se hubiera tratado. Ambas espers dispersaron el agua alrededor de todos ellos para evitar que se mojaran, pero al dispersar el agua dejaron a la vista al responsable de aquel acto. Una criatura nunca antes vista, que parecía estar hecha de carne y huesos. Bastante alta y que ahora estaba plantada de forma amenazante frente a ellos. Todos la miraron horrorizados, como si fuera la peor pesadilla que hubieran tenido.
Aquel ser no solo se veía aterrador, sino que el aura que emanaba también lo era. Amenazante y aparentemente molesto, dio un susto de muerte a Zikos, quien cayó sentada en el mojado suelo, paranoica e inquieta, veía a esta criatura, la cual era exactamente igual a la de su visión. Deben dejarlo. Deben irse. Deben arrepentirse por sus actos. De lo contrario, morirán por la mano de Dios. Fubuki intentaba ayudar a levantarse a su aterrada amiga, quien se cubría el rostro ante el miedo que le provocaba el recordar todo lo que vio en el futuro. Ver a esa criatura, la había hecho ver cosas que ni siquiera había visto la primera vez. Todos los drones Metal Knight apuntaron a la extraña criatura, mientras Suiryu y Suiko se colocaban en posición de combate, listos para enfrentar a lo que fuera esta cosa. Fubuki logró levantar a Zikos, quería ayudarla a superar esto, y la mejor manera era viendo a su miedo frente a frente. ¿Quién eres? ¿Eres ese tal Dios? Le preguntó Suiryu algo nervioso. ¿Dios? Estás muy alejado de la respuesta correcta. Un error, alguien imperfecto, alguien como yo, nunca podría ser llamado así. Yo sigo la voluntad de los verdaderos dioses, ellos son quienes deciden el destino de todo el universo. Todos guardaron silencio durante unos segundos. A pesar de lo amenazante que parecía la criatura, también comenzaron a pensar que era más razonable que un monstruo promedio. Esta cosa no era un monstruo como pensaban, aunque quizás les gustaría que así fuera. Es él, dijo Suiko con seriedad. ¿Él? Le preguntó Suiryu confundido. Es el último de los tres que recibieron el poder de Dios, el abuelo lo dijo, era una persona común y corriente que se corrompió por todo el poder que recibió, y se convirtió en una criatura sin nombre. Esto es, la sombra retorcida de lo que solía ser un humano, le recordó Suiko nerviosa. Nombre, desconocido. Nivel de desastre, desconocido. Fue suficiente charla. Dejen ese artefacto en donde lo encontraron, y váyanse. Las palabras de aquel ser eran claras, no permitiría que abandonaran el lugar con esa cosa en sus manos, no sin luchar. Pero todos tenían la duda sobre si podrían ganarle a lo que fuera esta cosa, tendría el mismo poder que Blast. ¿O acaso era aún más fuerte? Quisiera preguntarte una cosa, dijo Metal Knight. La criatura se quedó callada. ¿A quién le sirves? ¿Podrías hablarnos más sobre eso? Le preguntó Metal Knight intentando sonar sumiso. La criatura continuó en silencio durante varios segundos, segundos en los cuales solo se podía escuchar el crujido de sus huesos al hacer ligeros movimientos. Zikos al fin había reunido fuerza de voluntad, y miraba fijamente a la criatura con el fin de quitarse el peso de encima que significaba el miedo en su interior. El extraño ser alzó su mano, de la cual se formó una figura astral de lo que parecían ser al menos 10 criaturas idénticas a él. Todos ellos eran conocidos como los creadores. Los seres más poderosos del megaverso. Ellos eran quienes se encargaban de la creación de todos los multiversos y universos. Las criaturas que se encargaban de otorgar el regalo de la vida a todos los seres vivos. Sin embargo, cuando comenzó esta tarea, notaron que las criaturas a las que les daban el regalo de la vida eran defectuosas. Solían matarse a sí mismos, y los universos que tanto les gustaba construir, terminaban por colapsar porque sus mismos habitantes eran incapaces de mantenerse con vida. Todo porque no tenían un límite que los mantuviera atados a una forma de vida. Y fue así, como al crearles un limitador a todos los seres vivos, los creadores lograron mantener a sus universos estables, donde los seres vivos tenían vidas tranquilas. Sin errores, todos los universos fueron creados uno por uno, hasta que un gran basto de seres habían nacido de la gracia de los creadores. Los creadores no eran precisamente seres de mal, aunque tampoco lo eran de bien. Eran seres neutrales quienes solo regalaban la vida, y luego los dejaban a su suerte. La razón por la cual hacían esto, no era del todo clara, pero las acciones de un dios no tienen por qué ser explicadas a simples criaturas de mente simple. Pero había uno de ellos, uno que no estaba de acuerdo con la decisión de crear tantos universos. Lo que los otros veían como regalar, él lo veía como un desperdicio. Un desperdicio de energía y de su poder infinito. Aquel que se hizo llamar a sí mismo como Dios, empezó con su cribado en todos los universos que habían creado sus hermanos. Seleccionando y verificando que los seres de este universo, en verdad apreciaban el regalo que se les había entregado.
Si no pasaban su cribado, entonces serían destruidos junto con todo su universo. 1, 8, 20, 48, 100, 100.000. El número de multiversos que aniquiló se extendió tanto, que saber cuántos universos había aniquilado era completamente imposible. Ninguno de ellos había pasado su prueba, y por ello fueron destruidos. Esto no fue algo que agradó al resto de sus hermanos, quienes lo confrontaron por quitarles el regalo de la vida a quienes se lo habían dado. Por ello recriminaron a su hermano, pero él ya no era el mismo. El poder, el saber que su poder lo hacía estar sobre todo y todos, lo habían cegado. Él era la entidad más poderosa que existía, y por ende si tenía que reiniciar todo desde cero, entonces lo haría. Y sus hermanos no se lo impedirían. Una batalla de dioses se llevó a cabo, donde todos los demás estaban dispuestos a terminar con la locura de Dios. En una batalla que terminó con la destrucción de todo un megaverso. Se suponía que todos y cada uno de ellos tenían exactamente el mismo poder, y que una batalla de uno contra uno solo dejaría la destrucción de muchos multiversos como consecuencia, pero esta vez no fue así. Dios se había vuelto más fuerte que sus hermanos. Y con esa diferencia clara entre los creados de todos los universos, la única forma de decidir un ganador era con la muerte. Y así fue, la muerte de sus 9 hermanos, llevó a Dios a coronarse como la entidad más fuerte de todas, sin ningún tipo de competidor natural ni nadie que se le pudiera oponer. Y después de haber destruido tantos universos, al fin Dios llegó a este universo. Observó a este universo y sus habitantes con mucho detenimiento. No había nada que le desagradara, ni siquiera la forma de vida conocida como Boros, quien era un conquistador de mundos. Pero fue entonces que llegó a la Tierra. Toda la Tierra a los pies del hombre, era mejor que cualquier estructura creada por ellos. La luz brillante del sol, era mejor que cualquier sistema para iluminar que el hombre pudiera crear. El paisaje que habían recibido, era más hermoso que cualquier tipo de creación hecha por ellos. Qué suerte habían tenido los humanos, al ser bendecidos con un lugar tan hermoso para vivir. Un lugar que ellos arruinaron. Abandonaron el ecosistema y el mundo que se les regaló, todo para vivir bajo sus propias reglas y comodidades. Y no solo eso, sino que terminaron por destruir gran parte del hermoso regalo que se les había entregado. La única forma en que una especie tan necia y malagradecida aprendiera la lección, era destruyéndolos de inmediato. Pero en cuanto intentó entrar a este universo, simplemente no pudo hacerlo. Algo le impedía entrar. Fuego. En cuanto esas palabras fueron dichas, todos los drones de metal lanzaron una gran cantidad de misiles en contra de aquella extraña criatura, creando una gran explosión que sacudió todo el lugar. La explosión se había extendido varios kilómetros y todos los presentes se habían escapado de recibir daños gracias a las amigas psíquicas, quienes repartieron escudos entre los presentes para protegerlos del daño colateral de la explosión. En cuanto el humo provocado por la evaporación del agua por culpa de la explosión se distorsionó, se podía ver a la criatura muy dañada. Su cuerpo empezaba a regenerarse del tremendo daño que había recibido de parte del gran ataque de Metal Knight. Mientras aquella criatura regeneraba el resto de su cuerpo, todos los demás aprovecharon para rodearlo desde distintos ángulos, para así atacarlo de manera a que no pudiera reaccionar a todos. Todos los drones comenzaron a volar sobre la criatura en diferentes reacciones, era casi un enjambre de mosquitos moviéndose. Antes de que la criatura pudiera regenerarse por completo, un ataque combinado de todos los presentes se llevó a cabo. Zico se quitó sus lentes para así lanzar un ataque de energía psíquica bastante poderoso. Fubuki se concentró en recoger una gran cantidad de escombros que habían repartidos por el lugar, así lanzándolos contra aquel ser a una velocidad sónica. Todos los drones Metal Knight dispararon todo su arsenal, creando una explosión que se extendió varios kilómetros. En cuanto la explosión terminó, tanto Suiryu como Suiko se acercaron rápidamente a la criatura para realizar un ataque combinado de hermanos. Suiko se acercó directo a lo poco que quedaba de su rostro, mientras que Suiryu atacó directamente al pecho. Void Revolving Tortoise Fist. Void Ski Dragon Fist. Gritaron ambos hermanos al unísono mientras ejecutaban sus respectivas técnicas.
La cabeza de aquella criatura recibió mucho daño, mientras que la zona del pecho seguía intacta, demostrando de cierta manera la diferencia de poder entre ambos hermanos, quienes al terminar sus respectivos ataques dieron varios pasos hacia atrás, para ver si habían terminado con su trabajo. Aquella criatura se retorcía en dolor, pero no parecía ser un dolor por sus heridas, sino por lo que estaba invocando. A sus lados, aparecieron varias esferas de energías las cuales parecían como pequeños soles. Todas estas esferas de energía salieron disparadas en diferentes direcciones, en dirección a todos los presentes. Zikos, Fubuki y los drones Metal Knight volaron por los aires para esquivarlos, mientras que Suiryu y Suiko se valieron de su velocidad para a duras penas lograr esquivarlas. Todos notaron que la criatura se había reconstruido por completo, y no solo eso, sino que la potencia en sus esferas de energía era tal que una sola de ellas superaba en términos de destrucción a sus ataques combinados. Este no era un enemigo al que pudieran vencer. Este es el poder que Dios me regaló. Puedo encargarme de cualquiera que sea el problema dentro de este despreciable mundo. Y ustedes son el problema. Deben morir. La entidad dio un fuerte grito mientras más esferas de energía salían de su cuerpo, las cuales nuevamente fueron disparadas en contra de todos los presentes. Era evidente que no lo lograrían a este paso, la criatura tenía un poder simplemente grotesco y parecía invencible para todo este grupo. La clase S podía derrotarlo sin problemas, pero en este caso les faltaba ese factor de poder. Ni siquiera con todos nuestros ataques, se regeneró como si nada, dijo Fubuki preocupada. Debe haber alguna manera en la que nosotros podamos derrotarlo. Pero parece regenerarse de todo, dijo Zikos molesta. Podría lanzar una bomba nuclear, pero tendríamos que hacer que se quedara en este lugar sin moverse, mencionó Metal Knight. ¿Quiere recuperar ese cachivache a como de lugar? No. Yo digo que eso debe ser su debilidad. Dijo Suiko ya molesta por esta situación. Ni siquiera sabemos cómo funciona. Eso solo nos pondría en peligro si necesario, se le respondió Metal Knight. Yo digo que lo intentemos. De todas formas no podemos hacerle nada, dijo Suiryu apoyando a su hermana. Estúpidos simios. Les mostraré una pequeña fracción de lo que puede ser el poder de un dios. La criatura levantó su mano extendida hacia el cielo, en donde todas las esferas de energía que habían a su alrededor fueron a ese lugar, en donde se formó una gigantesca esfera de energía. Desaparezcan, simples mortales. La criatura lanzó aquel ataque hacia el suelo, en donde explotó al contacto y la gigantesca explosión terminó por aplazarse a una distancia en la que no pudieron esquivarla. Todos se protegieron como pudieron, pero esta explosión era demasiado fuerte, capaz de destruir una ciudad en un instante. De los 5 drones Metal Knight, solo 2 lograron escapar de la explosión a tiempo. Mientras que Suiryu y Suiko fueron protegidas por una barrera psíquica que hicieron Zikos y Fubuki en conjunto para que lograra soportar la magnitud del ataque. En cuanto el caos cesó, Zikos y Fubuki cayeron de rodillas al suelo. Sus narices sangraban y la cabeza les dolía demasiado, el haber mantenido la barrera contra un ataque de tal magnitud no fue nada fácil, sabían que no soportarían otro ataque así. Los 2 drones Metal Knight que aún quedaban en pie aterrizaron junto a los demás, el poder de esta criatura era demasiado alto para que lo enfrentaran por turnos o uno por uno, era algo que se tenía que hacer en equipo. ¿Aún están vivas?, preguntó Metal Knight sin dejar de ver a la criatura. Sí, apenas le respondió Fubuki limpiando la sangre de su nariz. No podemos seguir con esto. Va a terminar con nosotros este paso. Gritó Suiryu molesto. Denme esa cosa. De todas formas no hay nada que perder. Les pidió Suiko decidida. Sin estar muy seguro de lo que pasaría, Metal Knight le entregó aquel artefacto a Suiko, quien empezó a moverse en otra dirección. Entreténganlo, ordenó Metal Knight mientras empezaba a volar en dirección a la criatura. Fubuki y Zikos salieron disparadas en un rápido vuelo de igual manera, mientras Suiryu corrió de frente contra hacia él. En cuanto la criatura los vio, comenzó a hacer aparecer sus esferas de energía, las cuales lo rodearon por completo. Metal Knight comenzó a lanzar misiles en contra de aquel ser, pero él usó sus esferas de energía para protegerse de los ataques, usándolos como escudos con los cuales impactaban los misiles. Después de recibir ataques durante algunos segundos, comenzó a enviar sus ataques en dirección a los drones que tanto le disparaban.
Su manejo en las esferas de energía era de otro nivel, casi como fueran simples expansiones de su cuerpo que hacían a lo que su voluntad quería. Estos ataques tan poderosos lograron impactar en los últimos 2 drones Metal Knight, los cuales fueron destruidos al instante en el que fueron alcanzados. Las grandes explosiones de sus ataques de energía y los ataques de todos los demás presentes, habían convertido aquel lugar inundado en un lugar completamente calcinado por el poder impactado. Ahora todos podían ver los restos de las ciudades a sus pies, pero ni siquiera aquel espectáculo los retrasaría en su misión. Suiryu se acercó rápidamente a los pies de la criatura, quien notó rápidamente su presencia. Sin embargo se había descuidado, y ese descuido fue bien utilizado por Psicos, quien canalizó toda su energía para lanzar otro rayo de su energía psíquica, el cual impactó de lleno contra el rostro de la criatura, abriéndole un agujero. Fubuki se acercó por un ángulo diferente, y usando su telequinesis atrajo una gran cantidad de escombros, los cuales fueron de igual manera a la cabeza de la criatura, estrellándose con fuerza contra ella y envolviéndola en una esfera de escombros, los cuales empezaron a presionarse cada vez más contra la criatura. Suiko se estaba acercando por la espalda de la criatura con el artefacto en sus manos, pero antes de poder llegar hasta él, aparecieron de la nada muchas de esas esferas de energía, dejando a Fubuki y Psicos atrapadas entre el enorme número de ataques. Antes de poder intentar escapar, las esferas terminaron por explotar en una catastrófica reacción en cadena que terminó por mandar a Suiko a volar. Mientras que ambas esferas cayeron al suelo muy heridas y sin energía restante para seguir luchando. Su hermano Suiryu también estaba en un cráter en el suelo, con su ropa hecha pedazos, severamente herido e inconsciente. Esta es la fuerza de ataque de este planeta que quería oponerse a Dios. Ya entiendo por qué este planeta estaba condenado. Pero aún quiero saber por qué no puede entrar a este universo. Aquel ser se fijó en la débil Psicos, quien aún se movía un poco. Un simple mortal no bendecido había sobrevivido al poder que Dios le otorgó, era algo inconcebible. Fubuki levantó la mirada débilmente del suelo, solo para ver cómo aquella criatura la tomaba de su cabello para levantarla del suelo y ponerla frente a él. Tú sabes más de lo que piensas. Lo sé, eres más importante que todos los demás que están aquí. Tú me puedes dar la respuesta de por qué Dios no puede entrar a este universo. Me gustaría complacer a alguien tan perfecto como él, así que dime todo lo que sabes. Fubuki se puso de pie para intentar ayudarla, pero en ese preciso momento pudo ver que Suiko se había recuperado de la onda expansiva de aquella explosión, y ahora estaba al lado del pie de la criatura. Suiko arremetió contra su pie, usando el artefacto que había cargado consigo todo este tiempo. En el momento en que aquel artefacto se sumergió en el cuerpo de él, una luz roja muy intensa comenzó a brillar con intensidad desde el centro del artefacto, el cual comenzó a atraer al cuerpo de la criatura hacia él. Poco a poco, todo su cuerpo desapareció dentro del artefacto, quedando atrapado y sellado. Suiko cayó al suelo exhausta, con el sello en sus manos, el cual ahora estaba brillando de un color rojizo. Después de quitarse la impresión del momento, corrió rápidamente hacia su hermano para saber si estaba bien. «Oh, está vivo», dijo ella tomándole el pulso. «¿Qué hay de ustedes? ¿Están bien?», preguntó Suiko a Fubuki y Psicos, quienes ya se habían puesto de pie. «No del todo, me duele mucho la cabeza», dijo Psicos adolorida. «Supongo que eso es una victoria, lo hicieron todos bastante bien», dijo Fubuki alentándolos. «Necesitamos irnos de aquí, no sabemos qué otras cosas habrán por aquí», sugirió Suiko preocupada por su hermano. «Nosotras podemos llevarlos con nuestros poderes, pero necesitaremos descansar mucho después de esto», dijo Psicos limpiando su sangre. Fubuki llamó la atención de ellas dos, fue un trabajo impresionante. ¿Qué les parece unirse al grupo Blizzard como miembros honorarios?, les propuso ella con una sonrisa. ¿Qué es el grupo Blizzard?, preguntó Suiko confundida. «Escalera a la cima. ¿No te gustaría volver conmigo, Garou?», le preguntó Van a su ex discípulo. Garou abrió los ojos de repente en un lugar que no había visto nunca. El escuchar la voz de su maestro lo hizo sentir como si saliera de un trance del cual ha estado atrapado durante años. El cazador de héroes miró con atención a su maestro, que estaba parado a un lado de él. Miró a su alrededor y lo único que distinguió fue a su maestro. Van se miraba como siempre, pero había algo que aún tenía a Garou inquieto, algo no cuadraba.
¿Qué es lo que quieres, Vejestorio? ¿Quieres que vuelva a ser tu discípulo? Si me ibas a proponer eso una vez más, es mejor que me ataques, dijo Garou, colocándose en posición de pelea frente a su maestro. Van se quedó en completo silencio mientras un fuerte viento soplaba entre ambos. Garou seguía con su mirada fija sobre su maestro, pero aún no había empezado a atacar, a pesar de ser él quien dio inicio a un posible duelo. Dime, Garou, ¿por qué haces todo esto? Le preguntó Van con seriedad. ¿Eh? ¿A qué te refieres con eso? ¿Hacer qué? Le preguntó Garou molesto. ¿Por qué buscabas convertirte en un monstruo? ¿Por qué decidiste ser el cazador de héroes? ¿En serio solo fue porque querías convertirte en un monstruo? Le preguntó Van con seriedad. Quiero paz, respondió Garou dejando su posición de pelea. ¿Vas por la paz a través de la tiranía? ¿No es un poco ilógico? Buscar paz, mientras destruyes tu propia sociedad, le cuestionó Van. Las personas ya lo hacen. Se esconden en la falsa paz que representan los héroes. El héroe puede hacer lo que quiera, sea bueno o malo, pero si lo hace bajo el nombre de la paz, entonces todo el mundo lo alabará. Sin importar una mierda sobre si lo que hace es realmente paz. No importa si haces el bien de la manera correcta, o si lo haces de la manera incorrecta. Mientras nadie te reconozca como un héroe, nunca lo serás, y todo lo que haces nunca será visto como un buen acto, le respondió Garou comenzando a bajar la mirada. ¿Qué es lo que querías cambiar, Garou? Le preguntó Van. El héroe es el carismático. El héroe es el popular. El héroe es quien puede meterse con todos. El héroe es bueno en todo. El chico popular que es querido por todos, pisotea a los don nadie y a los débiles, a los que nadie quiere. Y todos los demás lo ven como algo correcto. Un héroe no es más que la definición de un bravucón al que todos apoyan, porque dependes de la aprobación de los demás para ser el popular, para ser el héroe. La historia donde el héroe era el popular, y el monstruo era el débil, es algo que se repite todo el tiempo frente a nuestras narices, pero nadie está dispuesto a hacer algo. Nunca ha existido una historia donde el monstruo, el débil, sea quien gane. Porque el popular siempre ganará, y el odiado siempre perderá. Estaba dispuesto a destruir esa imagen que la sociedad tenía, para que el odiado dejara de ser pisoteado. ¿Y qué fue lo que pasó? Le preguntó Van con seriedad. Garou guardó silencio por al menos unos minutos. Solo observaba de un lado a otro el lugar donde se encontraba, el cual era un campo enorme de flores. Si querías tomar la identidad del Vejestorio, podrías haberlo imitado un poco mejor, le dijo Garou con una sonrisa burlona. El que solía verse como el héroe clase S Silverfang, comenzó a volverse polvo, su cuerpo se desintegró hasta que una capa de lo que parecía ser aire y venas, formaron a una especie de criatura humanoide, que se presente frente a frente con el cazador de héroes. Lo que pasó, fue que el popular volvió a pisotear a débil. ¿No es así? Garou se quedó en silencio mientras veía cómo aquel ser se manifestaba frente a él. Ya había tenido experiencias contra auténticos monstruos, sabía lo que era estar frente a un monstruo de verdad. Sus peleas contra Orochi, Overgrown Rover y Saitama, lo hicieron saber lo que eran enfrentarse a un verdadero monstruo. Pero en esta ocasión, y en este campo tan vasto de flores, el ambiente se sentía mucho más inquietante que cuando enfrentó a esos monstruos. Por alguna razón sentía que estaba totalmente despierto, sin ningún recuerdo de llegar ahí. Fuera lo que fuera aquella entidad que estaba frente a él, su frecuencia cardíaca aumentó, y su piel se puso rígida. Lo que tenía enfrente, era mucho peor que un monstruo. Te entiendo, Garou, tú luchabas para que el reprimido dejara de ser humillado por el popular. Pero eso fue exactamente lo que te pasó a ti. Aquel que luchaba por una buena causa, aquel que luchaba para demostrar que podía ser más de lo que los demás esperaban de él, aquel que luchaba para destruir a la sociedad injusta de tu especie, fue pisoteado, aplastado y humillado otra vez por el popular, por el bravucón que se hace llamar héroe. No te metas donde no te importa, dijo Garou molesto. Tú quieres destruir la sociedad porque la ves injusta. Yo quiero destruirla por lo que es. Una especie malagradecida que no ha valorado todo lo que le han dado. Destruyen la tierra que se les dio para vivir bajo sus propias reglas y comodidades. Los humanos son unos egoístas, ambos concordamos en eso. En su especie, se dicen que si dos mentes piensan igual, deben trabajar juntos.
Tú quieres poder para cambiar este mundo a tu antojo. Todos los humanos son avariciosos, siempre buscan conseguir lo más que puedan. Y yo puedo otorgarte ese poder que tanto deseas. Después de todo, lo estás volviendo a intentar. Volviste a tu cacería de héroes para intentarlo de nuevo, yo puedo ayudarte a que cumplas esa meta. Task, me importa una mierda lo que tú quieras. No te metas en mis asuntos. Tú eres diferente a todas las demás decepciones a las cuales les he otorgado el regalo del poder para acabar con tu especie. Eres alguien tenaz, y un recipiente capaz de mantener el poder para lograrlo. Yo te otorgaré poder, con este poder tú debes cumplir la misión que tú y yo tenemos en común. Eliminar al que destruyó todos tus sueños, al que conoces como Saitama, el héroe. En cuanto te encargues de él, no habrá nada ni nadie que te impida deshacerte de todo lo que te desagrada. Imagínate por un momento estar sobre todos los seres vivientes que existen, solo por debajo de mí, de Dios. ¿Dios? ¿Dices que eres Dios? Más bien pareces una albóndiga ambiciosa. Si eres tan débil que no puedes hacer las cosas por ti mismo, entonces mejor piérdete, le respondió Garou, harto de escuchar tanto parloteo. Eres una criatura insignificante. Tus metas, tus sueños, todo a lo que aspiras con tu mente simple de simio, nunca lo lograrás por tu cuenta. Nunca lograrás lo que te propones si no obedeces. Ni siquiera sabes qué es lo que quiero hacer. Te la has pasado hablando sobre poder y mi meta cuando me convertí en un monstruo. Pero ni siquiera sabes por qué hago lo que hago, así que mejor piérdete, le advirtió Garou molesto. ¿Crees que puedes cambiar lo que eres? Una criatura avariciosa, que quiere conseguir aquello que desea a toda costa. ¿Crees que así enmendarás tu error? Lo hiciste, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Garou se quedó callado. Lo mataste. Terminaste con la insignificante vida de aquel hombre, te lanzaste a él como lo que eres, y le perforaste el pecho en el acto de una criatura poco evolucionada que eres. Tus acciones no van a enmendar tu pecado, pero con el poder de Dios, esos pensamientos tan simples no tendrán ningún significado. Que tu corazón sienta remordimiento y culpa, solo demuestra lo débil que eres. Eres un asesino, pero con mi ayuda serás mucho más. Cierra la boca, y piérdete, le advirtió Garou molesto. El cuerpo de Garou empezaba a volverse polvo de a poco, al parecer ya comenzaba a despertar, y así abandonaría la dimensión donde Dios lo tenía retenido. De a poco su cuerpo se convirtió en nada, y ya no quedó nada de él en aquel lugar. Dios no se molestó en decir nada, simplemente estiró su mano hacia arriba, que comenzó a llenarse con energía de color blanco, la cual formó una esfera transparente en la palma de su mano. No importa, de todas formas. Tarde o temprano, cuando las pobres criaturas tridimensionales sufren, suelen depositar toda su vida en Dios. Las mentes simples como esta especie de simios, son muy fáciles de quebrar. Y yo haré que este individuo, me suplique de rodillas. Dentro de aquella esfera de energía, se podía ver lo que pasaba en este preciso momento. Mostraba a Tatsumaki dormida junto a Saitama. Dios cerró su mano y la energía se dispersó por todo el campo de flores, el cual comenzó a arder en un fuego de color púrpura. Ciudad J. Disculpe si ve algunas grietas o cucarachas por el lugar, joven. Hemos invertido todo el presupuesto en la seguridad de la prisión, dijo el director de la prisión algo nervioso. No te preocupes. Yo no soy el inspector de salubridad o algo por el estilo. Simplemente vengo para hablar con su prisionero. Nada más, le respondió Blue con sus manos en los bolsillos. Está bien. Solo le pido que sea muy cuidadoso y no dejar aberturas para que los prisioneros escapen. También hemos estado algo cortos de personal como para lidiar con un motín, le pidió el director algo preocupado. Pensé que esta era la prisión más seguro que había. ¿Por qué les falta personal?, le preguntó Blue. Lo que pasó fue que, cuando los monstruos atacaron varias ciudades en un ataque anterior, un monstruo con apariencia de gato llegó a la prisión y tomó a varios prisioneros que convirtió en monstruos para llevárselos a su guarida. Una gran cantidad de oficiales intentaron intervenir contra el monstruo, pero ese día perdimos a más de la mitad del personal, le explicó el director algo nervioso. Ya veo, si la información de la Asociación de Héroes es correcta, ustedes tuvieron la mala suerte de encontrarse con un monstruo ejecutivo, el cual era nivel dragón. Era obvio que no podrían con él. Pero de todas formas lo intentaron, así que eso fue suficiente, le dijo Blue.
La cárcel de la peste. Es la mayor cárcel de máxima seguridad creada hasta la fecha. Está diseñada para los criminales a los que las fuerzas de seguridad convencionales no son capaces de controlar, ya sea por su peligrosidad o ingenio. Algunos de los reclusos del peligroso lugar tienen una fuerza monstruosa, capaces de doblar barras de hierro con sus manos desnudas. Otros tienen el suficiente ingenio para crear todo tipo de herramientas como armas, veneno o llaves con lo que tengan a su disposición. Algo tan simple como un clip es más que suficiente para que uno de estos prisioneros se escapara de cualquier otra prisión de máxima seguridad. No solo eso, también son unas bestias despiadadas capaces de causar daños psicológicos graves a las personas que entran en contacto con ellos. Por esto mismo fueron aislados del mundo y encerrados en la prisión más segura que se ha creado. Sin embargo, todo esto cambió desde hace un tiempo. Desde que el monstruo ejecutivo Mian atacó la cárcel de la peste y se llevó a la mayoría de los prisioneros consigo, la cantidad de criminales peligrosos ha disminuido en gran medida. Hasta el punto en que la prisión se ha vuelto más como una prisión normal, aunque con la excepción de la extrema seguridad del lugar. Aunque el personal de seguridad se ha reducido en gran medida, sigue habiendo una cantidad considerable de oficiales que son capaces de dejar a cualquiera de los prisioneros con más agujeros que un gruyer. Además de las paredes reforzadas con acero, hacen a este lugar un lugar impenetrable, a excepción por un prisionero. Hace poco más de un año, llegó el que es conocido como el prisionero del amor. El héroe clase S Puri Puri Prisioner es conocido por todos los prisioneros del lugar como el jefe. Desde que llegó, lo hizo junto a un criminal buscado de clase A, el cual fue castigado por el héroe con la ayuda de lo que él llama amor de ángel, dejando al prisionero como poco más que un saco de huesos. Desde entonces el héroe llegó a una conclusión. Atacar a hombres ordinarios está mal. Pero si son criminales, ese es también un modo de castigarlos. Así mata a dos pájaros de un tiro. Es un win-win y nadie puede quejarse. Error. Así desde entonces, cada vez que el héroe veía a un criminal que le parecía atractivo, se escapaba de la cárcel, va a por él y vuelve. Básicamente, ha creado su propio harem a base de los prisioneros que recoge. Blue entró a la cárcel y se encontró con los prisioneros, los cuales jugaban póker cerca de la entrada. Ellos lo vieron sin ninguna expresión por algunos segundos, pero de a poco en sus rostros se fue formando unas sonrisas macabras y llenas de intenciones barbáricas. Jojojo. Pero si es solo un niño, ¿qué hace un mocoso en un lugar como este?, preguntó uno de los prisioneros acercándose a Blue. Estoy aquí para ver a... Cierra la boca, mocoso. Lo que sea que tengas que decir tienes que hacerlo de rodillas frente a nosotros. Le gritó otro prisionero. Blue los miró entrecerrando los ojos. Estoy aquí para hablar con un prisionero, dijo él ya cansado de esta situación. Nos importa una mierda lo que quieras hacer. No hay moral dentro de este lugar, no importa si vienes desde afuera. Ver a jovencitos como tú perdiendo la cabeza es algo tan divertido, jajaja. Dijo uno de los prisioneros de manera sádica. Sí que son unos habladores. Dices que no hay moral. ¿Y cuál es la diferencia con el mundo exterior entonces? Que unos excluidos de la sociedad tengan que formar su propio orden donde haya respeto entre ustedes, los hace prácticamente iguales a los muchos otros peligros que hay afuera. Ustedes no podrían sobrevivir en el mundo que hay ahora, donde la moral no existe en ningún sentido y solo gana el más fuerte. Básicamente con todo lo que han estado diciendo, he entendido que para que me dejen en paz, debo molerlos a golpes a todos, así que esto es lo mismo que el mundo exterior, pero con diferentes reglas y nombres, dijo Blue molesto. Tienes agallas, chico. Un prisionero se acercó a Blue, era bastante alto y corpulento. Si tienes el valor para venir hasta aquí, es porque no eres solo un niño inocente que cree que no le haremos nada solo por ser un niño. Pero para mí no eres más que una mosca. Yo he atracado bancos con mis puras manos y sometí a todos los guardias. Así que tienes que saber cuál es tu lugar, porque si no, aléjate de mí. Te apesta la boca. El prisionero ardió en ira y lanzó un golpe contra Blue, quien atrapó el puño con la palma de su mano para después cerrar su mano y apretar con fuerza el puño del prisionero, hasta que terminó por romperle los nudillos. ¡Yarag!, gritó el prisionero mirando su mano hecha pedazos. ¿Qué está pasando por ahí?, gritó alguien desde una de las celdas que estaban abiertas por la fuerza.
Estoy aquí para ver a su jefe. Parece que tenía razón en tener que molerlos a golpes, mencionó Blue. Por favor, no hagas enojar al jefe, le pidió uno de los prisioneros asustado. ¿Por qué? No me digan que le tienen miedo. Creí que ustedes eran despiadados, les preguntó Blue confundido. Tiene ataques que no se pueden predecir, el jefe es un hombre al que le gustan los hombres, si nos portamos bien, solo nos da un piquito, pero si no, mejor detente. No me gusta nada a dónde llega esta conversación, le pidió Blue algo inquieto. El sonido de la cadena del héroe clase S se escuchó por el pasillo en donde estaban las habitaciones, y venía justo hacia aquí. Puri Prisioner llegó para ver qué es lo que pasaba con todo el alboroto, y ahí notó la presencia de Blue, quien lo saludó moviendo su mano de un lado a otro. Creo que te recuerdo, eres ese chico que estaba en la ciudad Q, mencionó Puri Prisioner. Sí, soy yo. Solo quería hablar sobre un asunto contigo, mencionó Blue. Quiero retarte a una pelea. No es nada del otro mundo, dijo Blue confiado. ¿Pero qué estás diciendo, idiota? Te dijimos que no provocaras al jefe. Esto no resultará bien al final del día. Puri Prisioner no dijo nada, solamente giró su cabeza hacia un lado confundido. ¿Por qué un chico quisiera pelear contra él? No lo entiendo, ¿por qué pelearía contra un jovencito? Le preguntó Puri Prisioner confundido. No te preocupes por el hecho de que sea un niño. Pronto entraré a la asociación de héroes como un clase S. Necesito practicar mis habilidades con un oponente digno, así que he venido a enfrentarte, le respondió Blue, comenzando a dar unos pequeños saltos. Lo siento. No quiero pelear con un jovencito tan guapo, le aclaró Puri. Perdón, pero no está a discusión. Tras decir eso, Blue se lanzó a gran velocidad en contra del héroe, lanzando una gran cantidad de golpes hacia todos los puntos vitales a los que pudiera apuntar. Sin embargo, la velocidad de reacción del héroe clase S fue más que suficiente para esquivar todos y cada uno de los golpes. Blue volvió a retroceder para ponerse al tanto de esta peligrosa situación. La pelea ni había empezado, y ya se había dado cuenta de la diferencia en estilos de pelea entre este héroe y Tank Top Master. El llamado prisionero del amor era mucho más rápido que el héroe de la Tank Top. Vaya, pero qué buenos movimientos. De verdad podrías ser un héroe clase S, le dijo Puri animándolo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué ahora estás aquí, y no en la ciudad Q? Creí que eras uno de los héroes clase S que estaban entrenando a los clase A, le preguntó Blue al prisionero. Oh, cielos, con tantos chicos lindos tan cerca, era muy difícil para mí controlarme. Creí que lo mejor sería si regreso aquí con mis novios, le respondió Puri algo avergonzado. Ya veo, pero cuando estuviste en la ciudad Q, entrenabas a los chicos usando fuerza física. Yo también me volveré un héroe, así que quiero que pelees en serio. Le gritó Blue emocionado. Unos pocos momentos después de gritar aquello, el chico se movió rápidamente para atacar al prisionero del amor. Puri se había resignado a aceptar la pelea de entrenamiento con aquel joven chico. En cuanto Blue se acercó lo suficiente para comenzar a dar los primeros golpes, Puri atacó también con un golpe el cual impactó de lleno contra el chico, haciéndolo retroceder varios metros. Lo cierto era que el héroe clase S lo estaba tomando como una batalla de entrenamiento, no iba a luchar con todo su poder en contra de un joven chico, pero aún así notó que aquel niño no era tan débil como se podría pensar. Aquel golpe que acertó esperaba que lo dejara fuera de combate, pero fue todo lo contrario, solo lo hizo retroceder varios metros, un golpe con la misma fuerza que había usado para noquear a varios clase anteriormente. Del brazo de Blue salía bastante humo por la fuerza del golpe que tuvo que bloquear. En su traje estaba marcada la zona donde el prisionero había ejecutado su ataque. Pero esto no iba a detener al joven chico, quien iba a comenzar con un ataque más serio. Desde su traje comenzaron a salir varios rayos de color amarillo, indicando el aumento de potencia en su traje de batalla. Todos los prisioneros dieron varios pasos hacia atrás para evitar quedar entre el fuego cruzado que estaba a punto de darse en esta batalla. Blue comenzó nuevamente con el ataque, moviéndose a una velocidad bastante alta, una con la que ya podía entablar un combate directo contra el héroe clase S. Ambos entraron a un pequeño intercambio de golpes, sin embargo ambos lograban esquivar exitosamente todos los ataques del otro. Blue sabía que este encuentro no llevaría a ningún lado, así que decidió aumentar la potencia. Armadura peluda angelical.
Gritó Puri Puri mientras extendía los brazos y hacía una pose rara, a la vez que su camisa de prisionero se rompía. Puri Puri prisionero dejó de intercambiar golpes con Blue, momento que aprovechó el chico para asestar una gran cantidad de golpes contra el torso del héroe. Dio un golpe tras otro, pensando que había tomado la delantera en el enfrentamiento, pero estaba muy alejado de la realidad. Lo único que logró fue empujar al héroe varios pasos hacia atrás, pero no había ningún rastro de algún daño. Con mi armadura angelical, puedo resistir todos los ataques, dijo Puri Puri haciendo una pose extraña. Vaya, parece que es una capa de cabello muy resistente. ¡Qué horror!, dijo Blue viendo el cuerpo velludo del héroe. Podemos terminar con esto ahora, así no hay ni un ganador ni un perdedor, le propuso Puri Puri. No, no será tan sencillo como eso. Yo tengo otro tipo de ataques para enfrentarme a esta clase de situaciones, le respondió Blue cerrando su puño con fuerza. Blue estiró su puño en dirección al héroe, del cual comenzaron a salir muchos rayos de color amarillo. Después de algunos segundos todo su puño estaba envuelto en energía de color amarillo, y estiró su puño con fuerza hacia el héroe clase S. Al hacerlo desde su puño salió disparado lo que parecía ser un puño hecho completamente de energía en contra del prisionero. Aquellas paredes reforzadas por acero fueron fácilmente destruidas por el ataque del héroe, quien logró mandar a Puri Puri prisionera fuera de la prisión, cayendo en la playa que había fuera de esta. Puri Puri se levantó con algo de dolor de la mojada arena en la que había caído. Incluso con su armadura de pelaje había recibido mucho daño gracias al ataque de aquel chico que se acercaba al héroe a un paso lento, caminando a través del agujero que se creó cuando fue lanzado fuera de la cárcel. Puri Puri prisionero dio una sonrisa amigable ante la sorpresa de encontrarse con alguien tan fuerte. Él ya se consideraba a sí mismo como el héroe clase S más débil de todos, y encontrar a alguien que pronto sería uno y que encima era más fuerte que él, lo hacía sentirse bastante contento que la clase S recibiría más poder en su fuerza de ataque. Así que como incentivo para probar a ese joven futuro héroe, tomó la decisión de entrar más activamente a la pelea. Blue comenzó a correr hacia el prisionero, pero esta vez sabía que no debía tomar a la ligera a este héroe. Aunque su traje tuviera una gran reserva de energía, algo le decía que usaría mucha en esta ocasión para derrotarlo. Sus puños se envolvieron en energía de color amarillo, y en poco tiempo volvió a entrar a un intercambio de golpes con el héroe, pero esta vez, ambos se dieron un fuerte golpe en el rostro, haciéndolos retroceder. Vaya, sí que eres bueno, recalcó Puri Puri contento. Lo sé. Tú no lo haces nada mal, esto va a ser divertido, le respondió Blue volviendo a acercarse al héroe. Esta vez usaría de nuevo el golpe de energía de su traje. En cuanto entró nuevamente a un intercambio de golpes con el héroe clase S, lanzó de frente directamente contra el héroe, mandándolo a volar. Blue no perdió el tiempo para poder salir victorioso de este enfrentamiento, y dio un salto para colocarse arriba del héroe, quien recién había caído al suelo, para dar nuevamente otro de sus golpes cargados, pero esta vez con aún más potencia. Los demás prisioneros veían desde adentro de la cárcel la pelea que se llevaba a cabo, donde pudieron distinguir una explosión que levantó una gran cantidad de arena por los aires, dejando un agujero un poco profundo, donde estaba Puri Puri enterrado. Puri Puri prisionero salió de aquel agujero con tranquilidad, mirando con atención a Blue, quien seguía en posición de combate. Desde su nariz comenzó a salir una gota de sangre, la cual se limpió y arrojó lejos de ahí. Bien, tú ganas, guapo, dijo el prisionero con una sonrisa. ¿Qué? ¿En serio?, le preguntó Blue confundido. Claro. Querías demostrar que podrías ser un héroe clase S, ¿no? Pues lo hiciste muy bien, le respondió Puri Puri animándolo. Oh, está bien. Me iré entonces, dijo Blue algo confundido por la finalización de la pelea. Puri Puri prisionero volvió a su cárcel, en donde se recostó de nuevo en la cama de su celda. Mientras que Blue abandonaba el lugar por aquel gran pasillo de puertas de acero por donde entró. Bien, Van Tank Top Master y Puri Puri prisionero. Ahora podría ir por Watchdog Man, Pig God, Metal Bato Zombie Man. Si los derroto, entonces ya iré a las ligas mayores de la clase S. Ciudad Q. Tome, tal y como lo prometimos, le entregaremos la copia de los datos que recolectamos de los servidores de ese lugar, dijo Axel, entregándole una memoria USB. Está bien. ¿Qué es lo que harán ahora?, les preguntó Genos.
Nosotros los cazadores tenemos a otras organizaciones que encontrar y detener. Creemos que usted va a hacerse cargo de todo lo relacionado con la organización, después de todo ha estado muy interesado en ellos. Si la asociación de héroes va a intervenir en esto, es mejor que nos alejemos, no queremos problemas con ellos, le respondió Axel. ¿Hay más organizaciones criminales que la asociación de héroes no conoce? Le preguntó Genos sorprendido. Es correcto. Ahora mismo seguiremos el rastro de otros sujetos peligrosos, como el de Suzuki Toichiro. Quizás volvamos a vernos en otra ocasión. Confío en que detendrás a esa organización, le dijo Axel con una sonrisa mientras se daba la vuelta. Genos lo miró irse junto a su grupo de cazadores en aquel autobús blindado que usaban como transporte. El cyborg no le dio más vueltas al asunto y fue de regreso a su apartamento para investigar más sobre la información que le habían proporcionado. Durante su camino hacia su habitación logró ver a Saitama junto a Robert en medio del césped que había cerca de ahí. Su maestro parecía estar sujetando algo en su mano parecido a un frisbee frente al perro, como si estuvieran jugando. Bien, entonces yo lo lanzo y tú irás por él, le dijo Saitama a Robert mientras le enseñaba la tapa de una olla y Robert movía su cola de un lado a otro, ansioso por jugar. Sensei, ¿qué hace aquí? Le preguntó Genos acercando a su maestro. Oh, eres tú, Genos. Solo salí a jugar con Robert un poco, estaba algo aburrido en casa. ¿Y tú qué haces? Le preguntó Saitama. Estoy a punto de averiguar datos sobre una malvada organización criminal que debe ser destruida. Lo vi de casualidad y decidí saludarlo, espero que se divierta, le explicó Genos. Ya veo. Bien, te veré después, le dijo Saitama, comenzando a apuntar la tapa de olla hacia otra dirección. Sensei, si sabe que eso no es un frisbee, ¿verdad? Le preguntó Genos confundido. Lo sé, pero creí que sería más barato solo usar esto que ir a comprar uno, le respondió Saitama bajando su mano. Ya veo, una sabia decisión por parte del sensei, dijo Genos, sacando su cuaderno y anotando todo. Saitama se dio la vuelta y volvió a apuntar hacia los árboles con la tapa de la olla, mientras Robert ladraba y corría en círculos emocionado por jugar. También me gustaría hacerle otra pregunta si me lo permite, sensei, le pidió Genos a su espalda. Claro, ¿qué es? Le preguntó Saitama volviendo a bajar el brazo, dejando a Robert inquieto porque aún no lanzaba la tapa de la olla. ¿Dónde está Tornado? Creí que ustedes pasarían juntos desde ahora, le preguntó Genos curioso. Oh, ella dijo que iba a practicar con ese viejo libro. Así que me quedé algo aburrido allá, además ya terminé de leer todos mis mangas, así que pensé en comprar más después de jugar un rato con el perro, le respondió Saitama. Lo entiendo, sensei, y dígame, ¿cómo ha estado ahora que es un héroe clase S? ¿No ha crecido un grupo de fans suyos como quiso hace tiempo? De seguro ahora que es un héroe clase S todos lo conocen, le preguntó Genos confiado en que ahora su maestro sería reconocido. No creo que no. Solo se me acercó aquel niño de la otra vez a retarme para pelear. Solo eso, le respondió Saitama despreocupado. Lamento escuchar eso, sensei, quizás si hacemos un sitio donde le hagamos publicidad las personas comenzarán a reconocerlo, le propuso Genos. No te molestes con eso. De todas formas no importa, solo vendrían a decirme que renuncie o algo, le dijo Saitama rascando su mejilla. Parece que el sensei no tiene esperanzas en que su imagen sea limpiada, me gustaría hacer algo al respecto, pero no quiere que me interponga. ¿De verdad está dispuesto a aceptar esto? Desde que puso a las personas contra usted, me he preguntado si todos estarán dispuestos a verlo como un héroe clase S. Me pregunto qué es lo que le espera, como usted diga, sensei, dijo Genos algo cabizbajo. Saitama notó como Genos agachaba levemente la cabeza. Desde que nos pusieron en cuartos diferentes, Genos ha estado proponiéndome muchas cosas. Solo quiere ayudar, pero prefiero evitar problemas. Quizás deba pedirle ayuda con algo, ya que no hemos entrenado en casi un mes y parece que lo estoy haciendo a un lado, pensó Saitama. Oye, Genos. ¿Qué sucede, sensei? Recuerdo que dijiste que podía cambiar mi nombre de héroe cuando fuera clase S, ¿tienes alguna sugerencia? Le preguntó Saitama dando una leve sonrisa. Por supuesto, sensei. Gritó Genos sacando su cuaderno mientras pensaba en varias ideas. Saitama sintió como su pantalón era jalado hacia un lado, al bajar la mirada notó como Robert lo mordía para llamar su atención.
Saitama se dio la vuelta y lanzó la tapa de olla para que Robert fuera por ella. Saitama hizo un mal cálculo de su fuerza, y la tapa de olla salió volando hasta llegar a un edificio lejano, al cual le destrozó una pequeña parte del costado, mientras se alejaba más y más hasta que solo se vio un destello perderse en el cielo. Robert comenzó a correr en dirección a donde el objeto había sido lanzado. Saitama lo tomó de inmediato y le puso la correa para mantenerlo junto a él. Genos llegó a su apartamento en donde comenzó a ver todos los datos que había recolectado del servidor de la base de la organización que destruyó hace una semana junto a los cazadores. El Kyborg logró encontrar varios datos algo interesantes sobre algunas operaciones que se hicieron y que tenían planeado realizar. Por ejemplo, el envío de Machine God G5 a la Asociación de Monstruos para recolectar información acerca del héroe Atomic Samurai y la Asociación de Monstruos en general. Así también la creación de Machine God Mirror, el cual fue creado para conseguir información acerca de King en combate. También la ayuda para conseguir el libro acerca de los poderes psíquicos que estaba en manos de Seisin-Shi, o la colaboración sobre información acerca de su hermano con el sujeto, Suzuki Toichiro. Sin embargo, había cierta información que estaba corrompida. De aquella gran cantidad de datos e informes que habían, solo algunos estaban intactos. Entre ellos, la misión de captura del monstruo ejecutivo, Nian. Algo que le resultó extrañamente sospechoso a Genos, pues al último que vio con aquel monstruo, fue al héroe clase S Drive Knight. Algunas dudas se formaron en la mente de Genos, pero había algo seguro acerca de lo que había descubierto y que lo llevaría un paso más cerca. Hablaría con Drive Knight acerca de esta organización,